Cuidamos tus latidos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe. Es presentado por Bristol Myers Squibb y Pfizer. La fibrilación auricular o atrial es un desorden del ritmo cardíaco en el cual éste late desorganizadamente. Su padecimiento incrementa 5 veces la probabilidad de que ocurra un derrame cerebral o stroke. Esta enfermedad es muy común que la padezcan personas mayores de 65 años. Sin embargo, es un síntoma que se puede presentar en cualquier edad. Es una afección en la cual la sangre puede acumularse en las aurículas del corazón y formar coágulos. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la fibrilación auricular o atrial? A continuación conversamos con el doctor Héctor Banch Viña, cardiólogo y electrofisiólogo. Cuidamos tus latidos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Muy buenos días y bienvenidos. Hemos estado durante estos fines de semana en nuestro programa de Vivir con Salud hablando sobre las condiciones cardiovasculares y la importancia de nosotros educarnos, aprender, orientarnos y conocer más para poder cuidarnos mejor y cuidar a los que tenemos a nuestra vuelta redonda que quizás estén padeciendo de alguna condición cardiovascular. Agradezco muchísimo a la gente de aquí del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe por habernos permitido estar aquí para poder hablar con los médicos que precisamente trabajan en este prestigioso hospital y como siempre en gracias también a los buenos médicos que dicen presente. Voy a dialogar ahora con el doctor Héctor Banch Viñas, electrofisiólogo, a quien le doy los buenos días. Doctor, ¿cómo está? Bien, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por decirnos que sí. Vamos a hablar sobre lo que es la fibrilación auricular o atrial. ¿Qué es? La fibrilación auricular o atrial es una arritmia, un desorden del corazón que el pulso va bien irregular, a veces bien acelerado, y es una arritmia, ¿verdad?, que es bien común en los pacientes mayores, aunque sí bien se puede ver también en pacientes más jóvenes que no hayan tenido historial nunca de condiciones cardíacas, pero el punto es que es una arritmia que es sumamente común, nosotros la vemos bien frecuentemente en la clínica y aquí en el hospital, y es una arritmia que los pacientes que lo tengan, identificarla a tiempo. ¿Por qué? Porque eso tiene otras, otras implicaciones para los pacientes como riesgo de stroke, riesgo de fallo cardíaco, entre otras. Si, por ejemplo, mamá o papá tienen fibrilación auricular y yo soy hija de ellos, ¿yo voy a poder heredar o tener una predisposición? No necesariamente, aunque sí hay familias que sí tienen algunas mutaciones, ¿verdad?, genéticas que los predisponen a tener fibrilación atrial, pero no necesariamente hay un vínculo, ¿verdad?, directo, hereditario. Es más bien por factores de riesgo que los pacientes van desarrollando a lo largo de la vida, como diabetes, hipertensión, apnea del sueño no tratada o descontrolada, que son algunos de los factores de riesgo para desarrollar la condición. O sea, serían quizás las causas que provocan entonces que podamos tener esta fibrilación atrial. Correcto, sí. Tener enfermedad cardiovascular de base, tener diabetes mal manejada, hipertensión descontrolada por muchos años, pacientes con apnea de sueño no tratada, obesidad mórbida, son factores de riesgo que los pacientes a veces desarrollan y los predisponen o le aumentan el riesgo de desarrollar la fibrilación atrial. Doctor Banch Viñas, por los últimos años el país y el mundo ha sido sometido, ¿verdad?, a un sinnúmero de factores estresantes que pues no hemos tenido control de ellos. En Puerto Rico quizás María, ¿verdad?, que fue un huracán categoría 4, luego los temblores, luego vino un COVID. Esos factores estresantes también nos pueden llevar a tener una condición como esta. Definitivamente los factores estresantes, ya sean físicos, sociales, emocionales, pueden aumentar la incidencia, ¿verdad?, o los episodios de arritmia en los pacientes. Así que eso también es una consideración importante. Cuando los pacientes tienen mucho estrés o muchas cosas a la vez en la vida, pues sí, hay algunos pacientes que eso puede ser un factor de riesgo o un detonante para los episodios de fibrilación o de arritmia. ¿Cómo yo reconozco que a lo mejor estoy teniendo esa arritmia? ¿Qué síntomas? Los síntomas más comunes que los pacientes presentan y se quejan es palpitaciones, sienten el pulso a veces rápido e irregular, a veces sienten más cansancio del usual, fatiga, falta de aire con actividad física o las actividades diarias de la rutina diaria que tal vez antes no presentaban ese tipo de síntomas con ese nivel de actividad. Muchas veces son síntomas un poco inespecíficos que si uno tiene que tener un nivel de suspicacia un poquito alto para diagnosticarlo a algunos pacientes, porque algunos pacientes no es tan evidente y tan obvio. La gente a veces dice electrofisiólogo y ustedes se llaman, ¿verdad?, los electricistas de nuestro corazón. Y es que nuestro corazón tiene, ¿no?, electricidad. Por eso es que ustedes pueden
¿verdad?, ser más específicos a la hora de tratar estas condiciones. Sí, un electrofisiólogo, un cardiólogo que tiene una subespecialidad en manejar desórdenes de arritmia, y es correcto, es como si fuésemos el electricista del corazón, y tenemos varias herramientas para ayudar a los pacientes con problemas de arritmia y con fibrilación atrial. Cuando miramos esta fibrilación atrial, aparte de lo que mencionamos como causas, ¿hay algunos factores de riesgo? Sí, los factores de riesgo, como dijimos ahorita, pues apnea del sueño descontrolada, pacientes hipertensos que no están bien manejados, que tienen un historial extenso de hipertensión y de diabetes, pacientes con obesidad mórbida, pacientes que tienen enfermedad cardíaca, tal vez tienen fallo cardíaco, han tenido un infarto previo, enfermedad coronaria, son factores de riesgo que se van sumando para aumentar la incidencia de fibrilación atrial en los pacientes. Y otro factor de riesgo bien importante es la edad también. A mayor edad, mayor es la incidencia de la arritmia. Y más o menos sería que sobre los 60, 65. Pues la incidencia va aumentando usualmente después de la sexta o séptima década de vida, pero sí, como mencionamos ahorita, hay pacientes que de bien joven también pueden tener la fibrilación, solamente que son menos comunes en pacientes jóvenes. No todas las arritmias son iguales, me imagino yo. Correcto, no todas las arritmias son iguales. Hay arritmias que vienen de, ¿verdad?, diferentes partes del corazón o del sistema eléctrico del corazón, y el manejo es basado, pues, dependiendo de qué lugar específicamente es de dónde vienen. Y de esa manera yo también voy a tener síntomas diferentes, dependiendo del lugar del corazón donde se produzca esa arritmia. Algunas veces sí, y hay pacientes, por ejemplo, si tienen arritmias de la parte de abajo del corazón de los ventrículos, pues a veces pueden tener síncope o desmayo, que es un poquito menos común con otras arritmias, pero básicamente la queja principal de un paciente de arritmia es que siente el pulso irregular o palpitaciones. O sea, que siente que ese corazoncito se le quiere salir del pecho. Muchas veces dicen eso, que se les va a salir del pecho, que lo sienten acá en el cuello, que se sienten bien débiles, que sienten mareos a veces cuando la arritmia es bien rápida, con una taquicardia bien rápida. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que es un ritmo cardíaco y una frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca lo que se refiere es cuán rápido va el corazón, el número de los latidos por minuto, y el ritmo lo que se refiere es si el corazón va de manera irregular o si tiene un ritmo regular. Y eso a veces nos ayuda para diferenciar o tratar de tener una idea de qué arritmia puede estar padeciendo el paciente. Yo sé que las guías, ¿verdad?, han ido cambiando, pero ¿qué sería un ritmo o un latido o lo que, ¿verdad?, a veces uno se toma por aquí, por el área de las muñecas, o cuando ustedes tocan por aquí, o cuando nos ponen la maquinita para tomar esa presión arterial? ¿Qué sería quizás un ritmo normal, si lo podríamos llamar así? La frecuencia cardíaca normal es entre 60 y 100. Cualquier número que esté entre 60 y 100 es considerado como normal. Por encima de 100 ya se considera taquicardia, que es, ¿verdad?, una frecuencia aumentada, y por debajo de 60 pues se considera que es bradicardia, que es una frecuencia más baja de lo normal. O sea, que sería un pulso bien bajito. Bien bajito. Que casi uno no lo siente. ¿De qué complicaciones a largo plazo puede traer la fibrilación atrial? La fibrilación atrial, la complicación más común y más temida es que el paciente desarrolle un derrame o un stroke. Cuando los pacientes fibrilan, aumenta el riesgo de stroke porque hay lo que llaman estasis de la sangre, que la sangre no circula bien a través de la aurícula, y eso aumenta el riesgo que se forme un coágulo, y si eso se desprende, pues puede ir al cerebro y causar un derrame o un stroke. O sea que podríamos entonces, el mayor riesgo es que podemos tener ataques cerebrovasculares. Correcto, sí. O sea, y ataques cerebrovasculares sumamente peligrosos. Sí, bueno, un ataque, ¿verdad?, un derrame o un ataque cerebrovascular puede ser incapacitante para las personas, puede ser mortal también. Así que eso es la complicación más temida, que uno hace todo lo posible por prevenirla. Por evitar, ¿verdad?, que la persona llegue a eso. ¿Cómo puede causar la fibrilación? Bueno, ya usted lo acaba de mencionar, o sea, sube ese coágulo y lo que nosotros llamamos derrame tiende a ser ese ataque cerebrovascular sanguíneo o isquémico. Usualmente son isquémicos. O sea, que son los pequeños, los que dan, o sea, en el área derecha. Pues, bueno, puede ser en el área de derecha o izquierda, pero isquémico se refiere a que como cuando el coágulo sale del corazón, se aloja en una arteria del cerebro, interrumpe el flujo sanguíneo a través de esa arteria, entonces el área que está irrigada por esa arteria pues infarta, y ahí es que entonces viene lo del evento cerebrovascular. Por eso es importante cuidarnos, por eso es importante orientarnos, y por eso es importante conocer lo que es la fibrilación atrial, porque tenemos que cuidar ese cerebro de no llegar a tener ese ataque cerebrovascular, porque como bien dice el doctor, podemos llegar a la incapacidad, pero peor aún, nos puede llevar a la muerte, así que es importante cuidarnos mucho más temprano. ¿Cuáles son los tipos de ictus? Cuando hablamos de ictus o derrame, los dos tipos son eventos isquémicos, que eso es, ¿verdad?, que se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro a través de una arteria, y están también los eventos hemorrágicos, que es que el paciente tiene un sangrado en la cabeza, en el cerebro. ¿Cuál de los dos es más peligroso?
Los dos son peligrosos, potencialmente peligrosos, depende del tamaño, el lugar en el cerebro que esté afectado y cuán rápido el paciente recibe atención médica. Por eso, ¿verdad? Que siempre se dice que cuando hay unos síntomas, que corramos a una sala de emergencia para que de esa manera se pueda quizás detener en esa ventana que se abre de si es, me imagino que es isquémico o poderle dar el medicamento que se da para poder detener ese deterioro que puede haber rápido en la persona. Eso es sumamente importante. Si el paciente tiene síntomas de derrame o de isquemia cerebral, que acuda a una sala de emergencia porque, como ella dice, hay tratamientos que se pueden dar si el paciente llega, ¿verdad?, en el tiempo requerido al hospital para que lo que hace es un medicamento que se llama un trombolítico que rompe el coágulo de la arteria para restaurar el flujo entonces sanguíneo a través de esa arteria que estaba obstruida. En el caso de esto es un coágulo, ¿verdad?, del ictus. En el caso del derrame es que todo está sangrado. Si es hemorrágico, sí. Si es un componente hemorrágico, eso lo que quiere decir es que el paciente tuvo un sangrado, ¿verdad?, en la masa cerebral que le causó entonces los síntomas neurológicos del derrame. O sea, que por eso es que es importante, mire, cuidar nuestro corazón, porque tiene ese vínculo directo con los problemas cerebrovasculares. Yo voy a continuar dialogando con el doctor Héctor Banch Viñas, así que usted quédese ahí, permanezca, que nosotros nos vamos a la pausa, pero regresamos rápidamente. Cuidamos tus latidos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe. Es presentado por Bristol Myers Squibb y Pfizer. Entre el 5% y el 10% de la población mayor de 65 años padece esta enfermedad. El tratamiento farmacológico de la fibrilación auricular depende de cuánto tiempo hace que tienes la fibrilación auricular, los síntomas y la causa subyacente del problema cardíaco. El tratamiento puede comprender de medicamentos, terapias para restablecer el ritmo cardíaco, cirugías u otros procedimientos. Es importante prestar atención a ciertas señales de alarma con las que nuestro organismo nos avisa de que necesitamos acudir al cardiólogo. Saca tu cita hoy mismo. Cuidamos tus latidos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.